Hola, ¿cómo están? Yo soy Cece Fasmor y esto es una nueva entrevista para ZZ No TV, mi espacio o mi portal cultural o mi alter ciego, o tantas cosas en las que me atrevo a hacer sin ver, pero sobre todo a escuchar. Y hoy estoy acá rodeado de amigos virginianos de la vida que ya hemos compartido una entrevista, pero con otro proyecto de ellos que se llama Guernica, y esta vez ellos son Telefonema. Telefonema es un proyecto que ya viene dando de hablar y que escucharon en la escena de Buenos Aires, pero sobre todo también en Brasil, donde estuvieron dando vueltas hace poco, a principios de año, ¿no? Correcto, sí. Bueno, Gustavo Plaza, sí. Areliche Val, sí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, amigo, bueno, tenerte acá de vuelta después de tanto tiempo, ¿no? Sí, no pasó 2 semanas, pero acá estamos. Sí, con otro proyecto. Sí, bueno, estuvimos compartiendo ahí con Guernica, pero bueno, esa es otra historia que seguramente la habrán visto en las redes sociales. Correcto. Sobre todo de ellos, y tanto las personales, Gustavo Plaza y Areliche Val, que bueno, pueden encontrar ahí con sus proyectos personales también, pero bueno, en este proyecto que los tienen ahí en colaboración desde que se conocieron, porque bueno, aparte de conocerse y compartir ahora la vida, porque son pareja, también armaron este proyecto que fue como muy inmediato, ¿verdad? Sí, el Telefonema surgió en 2016. Sí. 2 meses después de ponernos de novios. Sí, es verdad. Así que es el proyecto de nuestra vida prácticamente. Qué lindo. Sí, surgió bastante rápido, o sea, nosotros nos conocimos y fue muy poco tiempo después de empezar a salir que tomamos como la decisión de hacer música juntos, porque no fue algo así de inmediato, del primer día. Claro. Creo que ninguno de los dos como que quisimos apresurar eso, y por otro lado pasó rápido porque 2 meses es bastante rápido, ¿no? Y hicimos un remix de una canción de Chico Buarque de Osle Pagui, que fue como la primera canción que hicimos de Telefonema, pero que fue un remix, y bueno, de ahí empezamos a hacer el primer disco. Sí, Telefonema es la fusión de todos los estilos que nos apasionan, tanto el indie, el post-punk, el synthwave, el synth-pop, el dark wave. Dark wave, Sí, tiene un marco ahí muy ochentoso por ratos, pero muy llevado también a esta época actual, ¿no? Que siento que ahí la electrónica también a ustedes les apasiona y han ido como encontrándose en ese terreno. Sí. Entonces sacaron, bueno, primero que nada en esta conexión de Chico Buarque, bueno, vos sos argentina brasileña, vos sos venezolano, y bueno, también se encontraron esos mundos, ¿no? De culturas diferentes, pero en el mismo lugar como Buenos Aires, que también es muy multicultural. Totalmente. Correcto, sí. Entonces sacaron este primer disco en el 2017, ¿verdad? Sí, 2017, sí. Pasajes para dos. Pasajes para dos, correcto. Sí, que es el primer disco, al ser el primer disco que hacíamos juntos como Telefonema, y bueno, Aleli y Gustavo, como que nos sirvió para conocernos un poco musicalmente también. Claro. Porque si bien teníamos muchas influencias en común, como que ese primer disco nos ayudó para un poco saber qué tipo de música era la que, a pesar de tener influencias en común, podíamos hacer, ¿no? O lo que podía salir de ahí. Claro. Entonces, si tú escuchas ese primer disco, que para nosotros es bastante curioso e interesante escucharlo hoy en día, por ejemplo, tiene como digamos, es como un paseo entre esos estilos que recién mencionamos hace muy poquito, que son el indie, el post-punk, claro. Es muy variadito, nos sirvió como para conocernos, digamos, y después con el segundo y el tercer disco sentimos que el proyecto fue como evolucionando más en cuanto a capaz lograr una identidad un poquito más uniforme, ¿no? Que yo creo que esa uniformidad la logramos más en el último disco que hicimos, que es Mitad Metallic. Que sí creo que conseguimos un sonido que estábamos buscando un poco más sin quererlo, que es como el synth pop o el synth wave, pero también como no sé, encerrarnos en 2 o 3 géneros sería muy injusto para lo que hacemos nosotros con Telefonema. Han ido volviendo también como una cosa más ecléctica, pero siempre dentro del marco
oscuro que se podría, que ahora ya vamos a hablar un poco de eso. Sí. Pero obviamente en el medio de estos dos discos que mencionas estaba Sin Fecha de Retorno, ¿verdad? Sí, correcto, Sí. el segundo disco. Y bueno, pero ahora estamos también a puertas de sacar un nuevo disco que ya van a contar cómo se llama este disco que me encanta, el nombre. No sé si le El puedo disco decir. se va a llamar Radio Oscura. Radio Oscuro, sí. Porque es como que todas las canciones van surfeando entre esos estilos. Sí. A la vez tienen un tinte bastante pop, pero a la vez bastante oscuro. Claro. Sí, dentro de lo que es la palabra radio, ¿no? Como lo mainstream, el hip. Claro. Pero acercarlo justamente a la parte oscura de la gente no está acostumbrada quizás Totalmente. a sentir como que es algo... Algo más alternativo. Ajá. Sí, y que también hoy en día, perdón, también hoy en día se ha vuelto capaz un poquito más, no quiero decir mainstream, pero sí un poquito más conocido, un poco más comercial. Sí. Esta música que tanto nos gusta, tipo post-punk, synth-pop, dark wave, etc. Hace unos 10, 20 años o capaz un poquito más, era más música considerada de culto. Total. Y hoy en día sigue siendo de culto, pero a la vez también puedes encontrar bandas que nos gustan, actuales, en festivales donde también Sí. tocan artistas súper conocidos, ¿me entiendes? Entonces puedes ver en un line-up, por darte un ejemplo, a Arca, ¿verdad? Que es súper conocido, sí, o conocida en el mundo de la electrónica que hace. Y, por ejemplo, en el Primavera Sound del año pasado tocaba Arca y después tocaba Way Harsher. Claro. Que- Boy Harsher tiene más que ver con Tiene nosotros. mucho más que ver con Telefonema. Entonces, ya se está posicionando este estilo de música en ese tipo de festivales y a nosotros nos gusta eso porque, de cierta manera, como que te motiva a seguir apostando por lo que te gusta sin tener que, de una u otra manera... Venderse. Sí. Claro, y hablando de eso, justamente con este fenómeno del post-punk y el new wave en los últimos años, Sí. hoy en día no importa en el idioma que cantes. No, O buen sea, punto. por ejemplo, Molchat Doma, no sé si lo escuchaste, es una banda de Bielorrusia Sí, sí, y sí. se hizo famosísima. Y los Cantando. tipos cantan en bielorruso Sí. y vinieron acá y estaba lleno. Sí. Claro. Y la gente... La gente hasta se sabía las Ah, canciones. sabía las canciones en bielorruso, yo no sé si lo hacían por fonética o porque realmente... No sé, pero eso me había- impresionó. Nos impresionó muchísimo. Es un apasionamiento también del Sí. estilo, tanto decís vos que en su momento era una cosa de culto y tiene un nicho, Sí. pero que se fue también haciendo un poco más amplio ese nicho. Sí, totalmente. Literalmente que tiene un panteón, no un nicho. Sí, sí, es Así que verdad. se fue ampliando bueno, dentro de la jerga de la oscuridad, que se puede decir un nicho Sí. y panteón, pero siento que sí, ya hay un público mucho más extenso. Y algo interesante también es que antes este estilo de música, digamos, más ligada a los 80s, ¿no? Sí. Era más escuchada por rangos de edad capaz de 30, 40 años, 50 años, ¿sabes? Porque hay gente que viene de esa época. Sí. Total. Pero hoy en día, por ejemplo, cuando justamente Lení menciona el concierto de Molchat Doma, cuando fuimos ahí al Conex, había muchísima gente que eran muy jóvenes, tipo de 18 años, de 19 años. Entonces, la verdad que te da curiosidad y es muy interesante ver cómo nuevas generaciones también Total. se sienten identificados con este estilo de música. Sí, siempre hay nuevas generaciones que van escuchando y descubriendo cosas nuevas. Sí. Sí, totalmente. Además viejas, así que Correcto. eso es lo interesante. Redescubriendo también. Total. Redescubriendo, Sí, sí, sí. Por eso uno de los subestilos del synthwave, el retrowave, Ajá. es como que... Claro, es nostalgia. Sí, Telefonema, te diría que si usamos una palabra para definir la música que hacemos, es música nostálgica, o sea, Y bueno, melancolía, nostalgia, saudade. saudade. Así que pensando en portugués, porque también cantado en portugués. Pero en este Sí. disco son temas en español. Sí. Sí, el último disco se llamaba Mitad Metalli porque Ajá. era mitad en español, Metalli en portugués. Ajá. Fue como un concepto muy para ese disco. Sí. No decimos que no vamos a cantar más en portugués, pero en este disco surgió en español. Sí, también porque ese último disco queríamos un poco abarcar también el
digamos, el público brasilero, que ya habíamos tenido la oportunidad de ir. A principios de año estuvieron ahí. Sí, pero digamos, habíamos ido una primera vez a Brasil justo antes de la pandemia, que fue la primera gira que hicimos. Y cuando volvimos de la pandemia, cuando volvimos acá a Argentina, que justo cayó la pandemia, fue que nos encerramos a hacer ese disco de Metallic. Claro. Y la ilusión que teníamos era poder ir a Brasil a tocar ese disco. Claro. Y la verdad que se nos dio la oportunidad de ir este año en enero, después de un año y medio de haber sacado ese disco. Y fue una experiencia muy linda porque, bueno, pudimos tocar en sitios muy, muy copados y todo eso. Y pudimos tocar ese disco que lo habíamos hecho muy inspirado en Brasil. Claro. Allá en Brasil. A mí como que me causó mucho amor porque, o sea, yo nací en Argentina, me considero argentina brasilera porque mi mamá es brasilera y me enseñaron portugués desde que nací y siempre me influenció mucho la música brasilera y tenía la ilusión de ir a tocar a Brasil y cantando mis propias canciones en portugués. Claro. Pero bueno, siempre dije que soy argentina brasilera y hay mucha gente acá que dice, ¿sos brasilera? Como que piensan que nací allá. Sí. Pero soy argentina brasilera, no brasilera argentina. Siempre la primera nacionalidad es donde naciste. Sí, muy. No, de un modo u otro, naciste, como yo digo, ahora que nací acá. Podría haber nacido allá como acá. No, es que uno se va como asimilando también, ¿no? Culturalmente también. Claro. Te sentís de esa manera y está ahí presente. Sí. Claro, también desde chiquita nunca me sentí 100% de acá. Ajá. Y si voy allá no me siento 100% de allá. Claro. Entonces es una mezcla y a la vez hoy en día en todo el mundo hay demasiada gente que tiene doble nacionalidad. Sí, hasta 3. Y hasta 3. Sí, yo tengo 3 nacionalidades ya. Bueno. Peruano, argentino y ciego. Pero bueno, el país de la ceguera es otra historia. Claro. En el cual la música oscura entra muy bien. Sí. Y música oscura es el single que van a sacar como adelanto de este futuro disco Radio Oscura, que ya lo van a presentar en vivo en breve, este 14 de noviembre, en el ciclo Visage de Fabián Jara, ¿verdad? Sí. Correcto. El martes 14 de noviembre, junto a Las Heras, que es otra banda de post-punk muy buena. ¿Qué más? Sí, vamos a estar presentando el disco nuevo. ¿En qué lugares? En el Centro Cultural Rojas. Cerca de Corrientes y la Avenida Callao. Es de la UBA. Sí, Corrientes y Callao, que es un centro cultural muy lindo, que tiene un teatro muy lindo, la verdad. Y bueno, surgió la invitación de Fabián, que justamente cuando estuvimos de gira por Brasil en enero, él nos había publicado una canción nuestra en su programa y habíamos quedado en contacto y nos había invitado a tocar, pero estábamos justamente terminando el disco y bueno, aprovechamos la invitación para terminar de una buena vez el disco, que la verdad se nos había estirado un poco por laburo y qué sé yo. Así que lo vamos a tocar en vivo completo este 14 de noviembre por primera vez y es probable que... ¿Pero ya tienen unas fechas previas para sacarlo? ¿Cómo anunciar? Claro, estamos, bueno... ¿Música Oscura cuándo sale en principio? Música Oscura tenemos planeado sacarlo el 3 de noviembre en Spotify y todas las plataformas, que sería un viernes, y el domingo, que sería el 5, tenemos pensado subir el videoclip de la Música Oscura. Y el disco completo, si todo sale bien, tenemos pensado subirlo unos días antes del show. Esperemos. Y si no, vayan a escucharlo en vivo y después lo van a poder escuchar. De forma inédita. De forma inédita. No sé qué tantas bandas han hecho eso, de tocar un disco en vivo antes de sacarlo, ¿no? Ay, seguro que un montón. Sí, bueno, no sé, me pregunto igual. Pero yo creo que es muy interesante también que la experiencia que tengan ustedes con este proyecto, con ese nuevo disco, en presentarlo antes de que salga el disco. ¿No? La verdad que es muy interesante. Sí, es interesante. Sí. Porque a la vez todos estos meses no estuvimos tocando en vivo porque queríamos lanzar el disco. Sí. Y también estábamos
trabajando en música para clientes, que es nuestro trabajo. Claro, ustedes son productores, así que... Claro, productores de todos estos estilos. Sí. Y a la vez eso nos hizo crecer en producción, ¿viste? Sí. Entonces es como que estuvimos tocando, pero en nuestra casa. Claro. que es donde estábamos en este estudio lindo de Villa Urquiza, ¿no? Villa Urquiza. Por ahí. La triple frontera. A Nerito le gusta que diga la triple frontera, pero para mí es la triple frontera. Pero sí, estamos en... Ortuza, Urquiza y Granollers. Claro. Pero bueno, nada, Música Oscura sale entonces este primer fin de semana de noviembre. Correcto. Adelantando ahí a Radio Oscura, que bueno, ya esa conexión de la oscuridad para mí es muy interesante. Sí. Y la presentación el 14 de noviembre, bueno, recuerden el martes 14 de noviembre, con Las Heras en el ciclo Bizarre de Fabián Jara. Correcto. Y bueno, y el videoclip está hecho por un amigo tuyo también, ¿no? Sí. De este proyecto. Sí, totalmente. El videoclip colaboró con nosotros César Serpa, que es un amigo venezolano de la misma ciudad de donde yo soy, que se llama Maracay. Y lo hicimos acá en casa con un concepto bastante minimalista, donde la canción habla sobre cosas que capaz por ahí... O sea, porque hay mucha gente que piensa, capaz por estereotipo o ignorancia, de que cuando la música es oscura o tiene tintes oscuros, que es como triste o es tipo deprimente, depresiva o qué sé yo. Para nosotros nada que ver, o sea, para nosotros el simple hecho de que nos guste componer canciones en acordes menores que suelen ser más oscuros, y esto es simplemente una cuestión de gusto personal, pero y no les pone mal. No. Exacto. No les pone para nada. A la gente de Ghost lo que les hace feliz es la música oscura. Sí, exacto. Así como hay gente que prefiere escuchar música más alegre, ¿verdad? Y a nosotros también, algunas veces. Pero generalmente lo que más nos gusta es música que tiende a ser un poco más oscura en cuanto a sus melodías, en cuanto a su composición, en cuanto a la manera en que, no sé, los efectos que se utilizan para las voces, etc. Y la música oscura un poco va por ahí en cuanto a su concepto y en cuanto a la letra, que bueno, Lely puede hablar. Sí, igualmente no es que la música sea down para abajo. O sea, por ejemplo, uno de los géneros que nos gusta, el dark wave, son melodías oscuras, pero el beat es bien bailable. Claro. Sí. Y sí, es como hablar un poco de las penas, las emociones lúgubres. Claro, y bueno, como que la canción habla de que la música oscura no nos hace llorar. Lo que nos hace llorar es la mala política, los desastres ambientales, las guerras, la desigualdad, todo lo malo que ocurre en el mundo en la sociedad. Es lo que realmente angustia a la gente. Sí, la música, más allá del estilo que sea, siempre va a haber alguien que le guste y lo va a hacer sentir bien. En cambio, todas las demás cosas te ponen triste. Sí, totalmente. Yo creo que hoy en día, porque Telefonema, cuando hicimos por ejemplo el primer disco, tenía letras bastante como de, no sé cómo decirlo, como letras bastante de lucha o reclamando cosas, ¿no? Y en el segundo disco y el tercero, como que un poco capaz tomamos otro camino en cuanto, o Valerí tomó otro camino en cuanto a las letras, y quisimos como que capaz no ser tan contestatarios, ¿se dice? Y sabes, como que Lely compuso cosas capaz un poquito más, qué sé yo, sobre cosas un poco más alegres o que no... Románticas, etc. Como Buzones Rojos. Como Buzones Rojos, por ejemplo, ¿no? Y otras canciones así. Menciono rojos como una carta, ¿no? De amor. Sí, exacto. O por ejemplo, en el último disco de Mitad Metalli, Lemmy, que fue como el single del disco, habla sobre la experiencia que tuvimos en la playa de Lemmy en Río de Janeiro y sobre esos recuerdos y qué sé yo. Claro. Pero bueno, este disco nuevo de Radio Oscura va a arrancar con este single que es La Música Oscura, que ya un poco volvemos
siento yo, a los orígenes del Telefonema, con una letra, digamos, que marca un poco lo que está sucediendo hoy en día. Alel y yo nos consideramos personas que, si bien siempre estamos enterados de lo que ocurre en la política, en la sociedad, etc., estamos completamente en contra del fanatismo político. O sea, no nos gusta para nada y nos entristece mucho ver cómo la gente se divide tanto, se polariza tanto por política. Nos parece absurdo, nos parece ridículo, estamos completamente en contra de eso, y sobre eso va la canción, sobre no darle tanta importancia a esas cosas. Todos deberíamos querer el bien común, indiferentemente de cuál es tu postura política. Es más, creo que los invitamos a no pensar tanto en eso y pensar más en cosas positivas y en cómo uno puede ayudar a la sociedad a mejorar. Sí, y ayudarnos entre todos. Claro. Total. Sí, bueno, a lo que yo les vuelvo a invitar es que vengan este 14 de noviembre a Centro Cultural Rojas, a escucharlos en vivo, que quizás vaya a tener una intervención ahí sorpresa. Ya lo van a descubrir. Tiene que ver mucho con esto también de lo que hago a ciegas, que es escuchar, compartir con gente como Telefonema, Lelí, Gustavo, que bueno, la verdad que es un proyecto muy interesante de descubrir en vivo, sobre todo porque van a descubrir en vivo también un disco nuevo, renovado, oscuro, pero a la vez como lo lindo del oscuro es que hay una luz siempre ahí. Sí, siempre hay una luz, sí, y de hecho, claro, estábamos hablando de la música oscura y eso lo acabo de comentar, pero también hay otros temas que son bastante como dream pop, ¿sabes? Muy soñadores. Quiero escuchar acá en privado antes de la salida del disco unos temas así como una escucha privada. Hay una de las canciones que es como bastante pop, y la primera frase dice: aprender a disfrutar sin dañar a los demás. Total. Claro, total. sí. Es como... Sí. Como... sí, para aprender a ser más buena vibra, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, y fíjate que tú, que siempre nosotros cuando hablamos fuera de cámara sobre el tema de las energías, ¿no? Sí, todo se percibe. Claro, que es tan importante. En la música se transmite mucho, así que creo que están haciendo ahí lo correcto, pese a que por ahí hay gente que no entiende estos estilos, claro. Pero más allá de entender, creo que se percibe, en directo va a ser mucho más, así que bueno, yo muy contento de compartir este encuentro con ustedes. Gracias. Y creo que vamos llegando a su fin, a esta entrevista, si nos hace eterna, pero lo más lindo de todo es como descubrir en las redes sociales a Telefonema, así que si quieren contar cómo los encontramos. Sí, en el Instagram nos pueden encontrar como Telefonema_. También estamos en Spotify, en YouTube, en Apple, como Telefonema, y sí, en Google Telefonema Banda, o Telefonema Alelí, Gustavo. Sí. Hay otros telefonemas por ahí, pero es que sí, una banda mexicana de... No, pero no se llama la banda, es el nombre de las canciones. Okay. Bueno, esto es @telefonema_. Sí. Es un proyecto de una argentina brasileña, Lely Cheval, que también lo pueden encontrar en su proyecto solista, Gustavo Plaza, venezolano, pero también ya argentino por la distancia acá viviendo como yo. Sí, ya casi argentino, sí. Sí, pero bueno, nada, me voy despidiendo, nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sean felices y libérense, como dicen un tema de ustedes.